Bueno, muchas gracias. Quería agradecer al doctor Sergio Díaz Leines por la invitación y a todo su equipo. Realmente fueron muy amables. La verdad, para mí es un gusto y un honor poder participar de esta reunión. El tema de la conferencia de hoy es rehabilitación vestibular en el paciente post-concusión cerebral y migraña vestibular. Bueno, ellos son mis hijos, que en este momento están en Playa del Carmen disfrutando del sol y esperando mi regreso. Quería presentarles también a dos maestros míos, dos profesores míos y amigos, la doctora Susan Whitney de la Universidad de Pittsburgh y el doctor Michael Schubert del Johns Hopkins University. Realmente he aprendido y sigo aprendiendo muchos de ellos. A mis dos amigos y compañeros de trabajo, el doctor Darío Jacobino y la doctora Carolina Binetti, que trabajamos día a día con nuestros pacientes. Y siempre me gusta empezar las clases de rehabilitación vestibular con dos conceptos muy importantes que tienen que ver con estas figuras. Una figura que está, la primera figura, que nos da idea cuando el paciente nos dice que tiene una sensación inespecífica, difícil de describir, que lo siente como cabeza liviana o vacía, sensación de flotación, de caminar sobre algodones o en las nubes, estar embotado, confuso y desorientado, y eso decimos que el paciente a lo que nos está refiriendo es mareo, ¿sí? Una sensación de mareo. Pero hay algo bastante mucho más específico, que es la otra figura que está acá abajo, que es como este twister, donde el paciente puede referir, que en general es más objetivo para el paciente, es más fácil de describir, que es una ilusión de movimiento del ambiente o del sujeto, generalmente giratoria, aunque no es excluyente, digamos, de otros movimientos del ambiente. Pero generalmente mareo y vértigo, y poder diferenciar, nos va a llevar a que el mareo es multifactorial, hay muchas causas por el cual el paciente puede marearse, desde farmacológicas, desde cardiológicas, por ejemplo, arritmias, hipotensión ortostática, digamos, hay otras causas. Y en general, el vértigo, cuando el paciente nos dice vértigo, generalmente nos orienta más a una patología vestibular, central o periférica, pero nos orienta más a algo vestibular. Digamos, es bastante frecuente el traumatismo cráneoencefálico y en general la mayoría de los traumatismos, o los TEC, los traumatismos cráneoencefálicos, casi en el 80% de los casos son leves, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que nos refiere que tuvo un traumatismo de cráneo, y no estamos hablando del paciente con traumatismo de cráneo encefálico severo, sino que el paciente que tuvo una concusión cerebral, tenemos que tratar de discriminar en el relato del paciente y en la historia del paciente si el paciente está sufriendo un vértigo postraumático, esta sensación de giro postraumática, si el paciente tiene síntomas de una hipofunción vestibular, si los síntomas que siente son patrimonio de una concusión cerebral que tiene todo un cuadro sintomático, si el paciente tiene una migraña postraumática o si es un mareo cervicogénico, producto del traumatismo. Por lo tanto, en estos pacientes hay que realizar una evaluación oculomotora, una evaluación vestíbulo-ocular, hay que realizar maniobras posicionales, pruebas de equilibrio como el test clínico de interacción sensorial y balance, o análisis de la marcha, como el Functional Gait Assessment, o análisis funcional de la marcha, o el Dynamic Gait Index, medir la velocidad de marcha. Pero no solamente nos tenemos que quedar en esta situación, sino también debemos medir la percepción de discapacidad, que nosotros lo medimos a través del Disney Handicap Inventory, que es el DHI, que es un cuestionario de percepción de discapacidad de 25 preguntas para esta población. Medir las limitaciones en las actividades, por ejemplo con el ABC, ¿sí? Que es de confianza en el equilibrio. Y también medir las restricciones en la participación social. Digamos, esto es lo que nos pide también la ICF o la Clasificación Internacional de Funcionamiento, que debemos incluir dentro de nuestras evaluaciones el aspecto funcional, medir las limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación de los sujetos. Eso es fundamental, poder medir pre y post tratamiento.
Entonces, con respecto al vértigo postraumático e hipofunción vestibular, las causas vestibulares periféricas por el cual después de un traumatismo de cráneo pueden generar vértigo o mareo, es una de las que pueden ser es el vértigo posicional paroxístico benigno, y generalmente puede ser bilateral dentro de los, cuando uno dice un paciente tiene un BPPV bilateral, probablemente sea traumático. Tiene una lesión del laberinto posterior, por ejemplo, por una fractura del peñasco. Tuvo una concusión laberíntica, fístulas perilinfáticas, lesión del nervio vestibular, daño utricular o sacular o un hidrops endolinfático postraumático. Son causas por las cuales un paciente que se golpeó la cabeza puede tener. Con respecto al vértigo posicional paroxístico benigno, generalmente son periodos breves de vértigo ocasionados por cambios de posición. Generalmente menor a un minuto, generalmente son segundos, pero la característica del BPPV es que tiene solo frente a cambios de posiciones vértigo. En general, con las maniobras diagnósticas, de Holbach, o maniobras como el roll test para evaluar los horizontales, uno puede clasificar al paciente dentro de esta entidad como BPPV. En general se utilizan maniobras de reposicionamiento que hoy en día es considerado una recomendación tipo A para este tipo de entidad. Podemos hacer una maniobra de E-play o Semont, si son canales posteriores, o también podemos hacer maniobra de barbecue o Lemper para las horizontales, o también incluir la maniobra de Buffoni, que hoy actualmente se está usando bastante, dentro de lo que es el horizontal. Por ejemplo, esto es un paciente, a ver si podemos darle clic al video. ¿Sí? Estamos haciendo maniobra de Dish-Holpa hacia izquierda. Bien. Y el paciente tiene un up-beat torsional izquierda, característica de los pacientes con un vértigo posicional del canal posterior. Bien, ahí para, ¿sí? Cuando tiene latencia, incrementa la intensidad, disminuye y luego desaparece el nystagmus. Luego sentamos al paciente, ¿sí? El paciente vuelve a referir que está mareada. En este caso no se ve tanto la fase reversa del nystagmus. Bien, pero el paciente sí siente que tiene vértigo. Bien. Y este video no tiene una interrupción. Automáticamente pasamos hacia la maniobra de Dish-Holpas hacia el otro lado, hacia la derecha. ¿Se puede ver? Ahí. Vamos a la derecha. ¿Sí? Recién hicimos a la izquierda, dio positivo, con las características de un BPP del canal posterior izquierdo, una canalitiasis, y ahora vamos a ver el derecho. Nuevamente el paciente tiene otra vez upbeat, o sea, hacia arriba, contorsional a derecha, bien, característicos de una canalitiasis del posterior derecho. En este caso, este paciente había sufrido un traumatismo de cráneo. Sus síntomas en general referían vértigo, en cambios de posiciones, y además sentía una sensación de inestabilidad, desequilibrio, que obviamente esta paciente recibió doble tratamiento. Bien, entonces en los pacientes con traumatismo de cráneo que refieren vértigos posicionales hay que explorar todos los canales semicirculares, porque pueden ser que el paciente tenga más de un canal otolitos flotando libremente en un canal. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser un BPPV bilateral. Entonces, hay un artículo del año 2008 que dice que la rehabilitación vestular posterior a las maniobras de reposicionamiento es beneficiosa para los pacientes que sufrieron vértigo posicional paroxístico benigno. Mejora las habilidades y la realización de las pruebas de equilibrio estática y dinámica posteriormente. Por lo tanto, hay que hacer reposición de maniobra, hay que hacer la reposición y probablemente recibir rehabilitación vestibular. Bien. Con respecto a la reflexia vestibular periférica, o sea, el paciente, dijimos, tenía un BPPV como causa del vértigo, o podía tener síntomas de una hipofunción vestibular por una concusión laberíntica, por ejemplo, después del TEC. Y este paciente lo que va a tener es bien el síndrome armónico de un paciente periférico, donde va a tener asimetría cefálica, una asimetría corporal, asimetría ocular y nystagmus espontáneo. Obviamente esto en las primeras horas o días luego del evento. Y como signos dinámicos, una lateropulsión y fallos del reflejo vestíbulo-ocular. Puede ser, depende de la gravedad del fallo, puede tener un
Head Impulse Test, un test de impulso cefálico positivo hacia el lado del laberinto afectado, por ejemplo. Bien, entonces si tiene una lesión del nervio o del laberinto izquierdo, el nistagmus va a ser con fase rápida hacia derecha. Bien. Y en general, en las primeras 24 o 48 horas, ese nistagmus espontáneo se va a inhibir a causa de la compensación estática, bien, generada a nivel de los núcleos vestibulares. Y la forma dinámica que va a ayudar a recuperar este sistema es a través del cerebelo, ¿sí? Generalmente la zona flóculo-nódulo, ¿sí? Que tiene encargado tanto la adaptación del reflejo vestibulocular. Bien, entonces ya vemos aquí un nistagmus a través de unos lentes de video Frenzel. Ahora sí se puede. No, de allá se puede. No. Bueno, a ver ahí. Bien, acá estamos viendo, por ejemplo, un paciente con lentes video Frenzel, que vemos un nistagmus a derecha, horizontal a derecha. Bien. El paciente en este momento no refiere vértigo, solamente siente un nistagmus, está sentado el paciente y siente solamente tiene un nistagmus, vemos un nistagmus con fase rápida derecha. ¿Sí? Bien, a derecha. Pero en este paciente se hace una maniobra de D-Holp a izquierda. ¿Sí? Ahora vamos a hacer maniobra de D-Holp a izquierda y deja de tener el nistagmus, ¿sí?, derecho para tener un upbeat contorsional izquierda. ¿Sí? O sea, el paciente tenía un nistagmus derecho de base, sin vértigo. Cuando pusimos un D-Holp a izquierda, tuvo un upbeat torsional de segundos y luego vuelve a tener el nistagmus derecho de base sin vértigo. Bien, esto puede ser característico en los pacientes que tienen un vértigo posicional paroxístico benigno asociado a una hipofunción vestibular de base. Este paciente tiene una combinación de hiporreflexia de la rama vestibular superior izquierda, por eso el nistagmus derecho, bien, sin vértigo, producto de la hipofunción, y además tiene una canalitiasis posterior izquierda. ¿Sí? Bien, por eso en D-Holp tiene izquierda. Este paciente probablemente va a recibir dentro del tratamiento para el vértigo posicional. Lo primero que debemos solucionar con maniobras específicas el BPPV y luego incluirlo al paciente en rehabilitación vestibular por su hipofunción vestibular. Bien. Bien. En el año 2010 hay una revisión sistemática que concluyó que las maniobras de reposicionamiento son 22 a 37 veces mejores que el tratamiento placebo. En un metaanálisis todas dieron con un OR, un odds ratio, por encima de 1 y sus intervalos de confianza no tocan el 1, por tanto todas son significativas. Bien, que hay que hacer la maniobra de E-play para el reposicionamiento, eso no tenemos duda. Y en la última revisión sistemática de la Cochrane, en el año 2015 actualmente, dicen que existe mayor evidencia para realizar en primer medida, la primera opción de tratamiento, un paciente con BPPV, es hacer maniobra de reposicionamiento. ¿Bien? Pero aclara también esta revisión última, es que los pacientes deberían ser incluidos en un programa de rehabilitación vestibular posterior a las maniobras, ¿bien?, como medida preventiva o para promover la recuperación funcional o ambas. Entonces, la Academia Americana de Otorrinolaringología, en el Comité de Equilibrio, en el año 2013, define a la rehabilitación vestibular, incluye a la rehabilitación vestibular con una definición dentro de su academia, ¿bien?, que dice que la rehabilitación vestibular o la terapia es la indicada para estos pacientes, ¿bien?, los pacientes con alteraciones vestibulares. Ahora, la rehabilitación vestibular, hay algo muy importante en la rehabilitación vestibular, que aquellos que tienen mayores beneficios, mejores pronósticos de evolución, son aquellos que tienen una respuesta a una lesión vestibular permanente. Y estamos en una etapa todavía de la rehabilitación vestibular que ciertas patologías o ciertos pacientes están en dudas si incluirlos o no en un programa de rehabilitación. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Meniere, que tienen función fluctuante, ¿no?, alteración fluctuante, o pacientes con migraña vestibular.
también que tienen fluctuaciones en sus síntomas y que no tiene una lesión vestibular permanente. Bien, ahora sabemos bien y estamos bien claros, la última revisión de la Cochrane dice que las lesiones permanentes, como por ejemplo postneuronitis vestibular, laberintitis, o en pacientes con Meniere postgentamicina intratimpánica, o postneurinoma del acústico, cirugía, ¿sí? Que son lesiones permanentes, ¿sí? Tienen muy buenos beneficios la rehabilitación vestibular. Bien, y hay que evaluar dentro de la rehabilitación vestibular el control postural y la estabilidad de la mirada por alteración de ambos reflejos, el reflejo vestíbulo espinal y el vestíbulo ocular. Pero es importante que la respuesta a una lesión permanente. La terapia física entonces vestibular vamos a incluir adaptar el reflejo vestíbulo ocular. El mejor estímulo para adaptar el reflejo vestíbulo ocular es el error retinal, o lo que llaman los americanos el retinal, el sleep error, ¿sí? Por eso cuando hacemos terapia vestibular debemos generar ese pequeño error con movimientos de cabeza, haciendo foco en una letra o en un punto, y donde el paciente debe mover la cabeza y debe generarse un pequeño error para que el cerebelo reconozca ese error y trate de adaptarlo. ¿Bien? Y además también la literatura habla de que es mejor activo que pasivo, o sea, hacer ejercicios que el paciente propiamente lo haga el paciente y no el terapeuta. ¿Bien? Y hacemos ejercicios de habituación, que es repetir un movimiento que marea, siempre y cuando que el paciente no tenga un BPPV. Si tiene un BPPV, maniobras de reposicionamiento. Si el paciente se marea cuando se sienta o se acuesta o gira en la cama o se agacha o se inclina hacia el piso, eso puede ser, digamos, si no es un paciente que no tiene una hipotensión ortostática, debe ser tratado con ejercicios de habituación. Y luego los trabajos de sustitución, que utilizamos el sistema somatosensorial y el sistema visual como sustitución de la lesión vestibular o la afección vestibular. Los pacientes unilaterales se benefician de todos estos ejercicios: adaptación, habituación y sustitución. Los bilaterales, completos, cuando los pacientes tienen falla vestibular bilateral, en general la sustitución son los grupos de ejercicios que van a ir hacia los pacientes bilaterales completos. Bueno, hay factores pronósticos negativos para la rehabilitación que habría que tenerlos en cuenta también. Entonces, la Cochrane, además de hablar sobre el vértigo posicional parasítico benigno, también habló sobre la rehabilitación vestibular en pacientes con lesiones unilaterales. Y ellos concluyeron también que existe una moderada a fuerte evidencia que la rehabilitación vestibular es un método seguro y efectivo para los pacientes con desórdenes vestibulares periféricos unilaterales. Sabemos que existen de la década del 40 los ejercicios de Cawthorne y Kunsey. Bien, estos ejercicios en la década del 40 fueron realizados a pedido de Cawthorne a Kunsey, diciendo que ellos tenían pacientes que le estaban haciendo labirintectomías a pacientes con Meniere en esa época. Bien, no sabemos bien si cuántos pacientes realmente tenían Meniere y cuántos no, pero a todos se les sacaba el laberinto. En ese momento no se conocía, por ejemplo, el vértigo posicional parasítico benigno tampoco. Pero bueno, más allá de eso también, el tema de la guerra y los lesionados en la guerra también entonces necesitaban traumatismo de cráneo encefálico. Por lo tanto, Kunsey lo que hizo fue diseñar un protocolo de rehabilitación que generalmente está más diseñado para pacientes con concusión cerebral o post-labirintectomía por enfermedad de Meniere. Bien, y es en la década del 40, que son los que se usaron hasta la década del 80 y pico, 90, ¿sí? Donde se empezaron ya a ver los ejercicios de habituación, donde en la década del 90 empezaron los ejercicios de adaptación y donde empezamos a hacer un cambio en la rehabilitación vestibular y dejar, no de lado estos ejercicios, pero sí utilizar estos y además otros más, mucho más modernos, porque la fisiología ha mejorado y el entendimiento de la fisiología ha mejorado. Por lo tanto, muchos de estos ejercicios utilizamos en nuestros pacientes, pero no son los únicos, ¿sí? Son ejercicios interesantes para hacer los de Cawthorne y Kunsey, pero no los únicos. Entonces, la característica de la rehabilitación vestibular debe ser personalizada. No podemos armar un grupo, decir, bueno, ustedes vamos a hacer rehabilitación vestibular y todos hacemos lo mismo. Es bien personalizada, los ejercicios surgen de la evaluación funcional, ¿sí? O sea que yo hago un test funcionales y donde cada sujeto tiene fallas, es los ejercicios que va a hacer. Por lo tanto, no todos los pacientes hacen los mismos ejercicios. Yo puedo tener 5 pacientes con hipofunción vestibular unilateral del oído derecho y esos 5 pacientes puede haber ejercicios que sean similares, pero hay otros que no.
y pueden ser diferentes. Por lo tanto, cada paciente tiene su programa de rehabilitación, basado en la evaluación funcional. Los protocolos actuales dicen que este paciente tiene que hacer entre 3 a 5 veces por día ejercicios diarios en el domicilio, generando una carga total entre 30 y 40 minutos diarios, ¿sí? Obviamente que podemos supervisar semanalmente a los pacientes para ver la progresión y agregar o sacar ejercicios. No es necesario que el paciente esté todos los días yendo a rehabilitación vestibular. Se le genera un programa domiciliario y semanalmente se van evaluando cambios y mejorando o sacando ejercicios o progresando en más dificultad o disminuyendo la carga. ¿Bien? Debemos incorporar a los ejercicios de Kautan y Kusei, que son los originales, ejercicios para trabajar el reflejo vestíbulo-ocular. Sabemos que un paciente con alteración del reflejo vestíbulo-ocular tiene una inestabilidad en la mirada, por lo cual cuando mueve su cabeza ve borroso y eso genera mareo. Hay dos mecanismos por el cual el paciente puede compensar ese déficit. Uno es adaptando el reflejo vestíbulo-ocular. A través del cerebelo puede llegar a adaptarlo por el error retinal. Y también sabemos que hay otros sujetos, y esto es una elección propia de cada sujeto que no lo elige sino voluntariamente, que es a través de sacadas o, digamos, sacádicos compensatorios, ¿sí? Entonces, el paciente puede preprogramar movimientos sacádicos cuando mueve la cabeza. Entonces, si mueve la cabeza a la derecha y no dispara el reflejo vestibular que lo lleva a la izquierda, al ojo, ¿sí? Si yo muevo la cabeza a la derecha, el reflejo hace que el ojo se vaya a la izquierda, ¿verdad? Y no puede hacer ese movimiento, el paciente puede adaptar el sistema a través del cerebelo o puede generar movimientos sacádicos compensatorios. O sea, mueve la cabeza a la derecha y saca un movimiento con sacádicos, ¿sí? Entonces, por eso vemos muchas veces, y esto la llegada al video HIT, del video Head Impulse Test, el nuevo equipo que está hoy, nos permite ver las sacadas covered and overt, ¿sí? Las cubiertas y las encubiertas. Y un progreso en la rehabilitación, y nos interesa mucho saber esto, que muchos pacientes que tienen sacadas overt, o sea que son visibles, que la podríamos ver clínicamente, se van convirtiendo en covered, o sea que se hacen durante el movimiento cefálico. Esa progresión es importante y es un beneficio que consigue la rehabilitación vestibular. Transformar sacadas overt a covert. Quizás el número de sacadas es la misma, pero están en otro momento una cosa es, si yo giro la cabeza y recién hay una sacada, y otra cosa es que durante el movimiento ya hice una sacada. ¿Bien? Y eso es un beneficio para el paciente, obviamente, y eso mejora la estabilidad de la mirada. También incorporar equilibrio estático, dinámico, incluir, y ya hay varios trabajos del equipo del doctor Bronstein, junto con Maurusa Pavlov, que es una terapista física griega, pero trabaja en Inglaterra, junto con Bronstein. Ya hay varios trabajos de que el estímulo optoquinético, trabajar con la estimulación optoquinética en rehabilitación vestibular, favorece y ayuda a la recuperación en estos pacientes. Habituación, sustitución. Realidad virtual, algunos sé que tienen el equipo BRU, pueden tener otro sistema de realidad virtual. Y también pueden incluir el Wii, la Wii de Nintendo o la Xbox como estímulos importantes dentro de la rehabilitación. Siempre en su justa medida. Entonces, nosotros administramos pre- y post-tratamiento a todos nuestros pacientes con concusión cerebral, migraña vestibular o hipofunción vestibular. Pre- y post-tratamiento, el DHI, el ABC. Tomamos el test clínico de interacción sensorial y balance, que es el MCT-SIB que vemos acá, y si tienen postografía computada lo pueden hacer también más objetivo. El Dynamic Gait Index o el Functional Gait Assessment para evaluar el riesgo de caída, lo tomamos también pre y post. El Type Up and Go, y que también lo tomamos con o sin Dual Task, que eso lo vamos a ver justamente todas estas, el MCTI, DGI, FGA, TUC, velocidad de marcha, lo vamos a ver en el taller de multisensoriales más tarde. Sensibilidad al movimiento, utilizamos el VAS o la escala visual análoga para mareo o el cociente de Shepard, que son 16 movimientos y saca un cociente. Y también evaluamos el mareo visual. Actualmente estamos haciendo la traducción, adaptación transcultural y validación del BBAS de la doctora Tannenbaum de Canadá al español, a la versión argentina, para evaluar mareo visual. Sabemos que nuestros pacientes con concusión cerebral, migraña vestibular,
y también los que tienen hipofunción vestibular unilateral pueden tener mareo visual. Son pacientes que dicen cuando van al shopping mall o al supermercado o al mercado o van a ver una película, aumentan su mareo o tienen mareo. Entonces eso debemos medirlo también y debemos trabajarlo en rehabilitación vestibular. Todas estas pruebas las tomamos pre y post tratamiento. Concusión cerebral. Se define como un proceso fisiopatológico complejo que afecta al cerebro y que está inducido por fuerzas biomecánicas traumáticas. Las concusiones cerebrales también se han denominado lesiones traumáticas cerebrales leves, lo pueden encontrar como MTBI. Si bien las concusiones cerebrales son MTBI, no todos los MTBI son concusiones cerebrales. Bien, es el extremo menos grave del espectro de la lesión cerebral. Bien, la concusión cerebral. Pero que sea menos grave no significa que no genera limitaciones en las actividades y hay que trabajar con ellos, ¿no? Con estos pacientes. Entonces, puede ser provocado por una causa, un golpe directo en la cabeza o por un movimiento de aceleración o desaceleración por el cual la cabeza, aunque no haya chocado o golpeado contra nada, el producto de la aceleración y desaceleración y que el cerebro se haya movido dentro del cráneo, eso puede generar un paciente con concusión cerebral. Bien. No sé si se puede ver ese video, es un video chiquitito. ¿No? Bueno, igual digamos, mostraba cómo el cerebro se movía dentro del cráneo. Bien, y eso es el movimiento dentro del cerebro, dentro del cráneo, genera que el paciente luego tenga síntomas de una concusión cerebral. Bien. Puede o no implicar la pérdida de conciencia, ¿sí? No es que todos los pacientes con concusión tienen que tener pérdida de conciencia, puede no tenerla. Y en general, la resolución de los síntomas clínicos cognitivos típicamente sigue un curso secuencial. En general se habla de que los pacientes se golpean la cabeza, los deportistas más que se golpean la cabeza, en 7 días, 5 o 7 días resuelven sus síntomas. Pero hay ciertos grupos de pacientes, tanto niños, adolescentes y adultos, que pueden tener un curso crónico y pueden tener días, semanas, meses o a veces hasta años, ¿sí? Que eso configura un síndrome que es el postconcusional, ¿sí? Una cosa son los síntomas de concusión, me golpeé la cabeza, tengo síntomas, puedo tener 1 o 2 días, 5, 7 como máximo, pero todavía no está bien cuando el paciente está dentro de síntomas de concusión y síntomas de postconcusión. Se sabe que el síndrome de postconcusión son semanas o meses y la concusión son días, pero no está todavía bien limitado. Si uno dice, tengo un paciente con 15 días de evolución y no sabemos todavía si es un postconcusional o todavía está sintiendo la concusión. Eso no sabemos bien. Bien, entonces se han determinado alteraciones intra y extracelulares del glutamato, del potasio, del calcio y también alteraciones del flujo cerebral que producen una alteración entre la oferta y la demanda metabólica en los pacientes con concusión cerebral. Lo que se pierde en estos pacientes y que por eso la actividad física muchas veces en un periodo temprano, cuando yo tengo una concusión, no pueden volver rápidamente a su deporte porque lo que se ha perdido es la autorregulación cerebral. ¿De qué? De que cuando nosotros hacemos actividad física, nuestro corazón late más fuerte, aumenta la presión arterial, ¿verdad? Pero el cerebro eso no lo nota. ¿Sí? Que a mí, digamos, tenga 120 de sistólica y hago una actividad física y vaya a 160, el cerebro no sintió esa diferencia, ¿sí? Porque tiene la capacidad de autorregular su propia presión sanguínea. En estos casos, después de una concusión, se pierde esa autorregulación, por lo tanto, cualquier actividad física agrava los síntomas de la concusión porque el cerebro no tiene la capacidad de autorregular y siente ese aumento de la presión sanguínea, ¿sí? Y eso se pierde. Entonces, las fuerzas rotacionales, más aún, pueden estirar y romper los axones de las neuronas y esto produce inmediatamente luego una muerte celular. En estos casos se observan microhemorragias debido a la ruptura de los capilares que se sitúan esencialmente en los límites de la sustancia blanca y gris, más que nada de las regiones frontales y temporales, del polo frontal y los polos temporales. Bien, por esta forma de movimiento del cerebro dentro del cráneo pueden haber lesiones, ¿sí? Que eso se llama daño axonal difuso y el daño axonal difuso puede ser leve, moderado, severo, eso depende del grado de daño.
obviamente con un daño axonal difuso severo, estamos hablando de un paciente neurológico profundo, puede estar en coma, estamos hablando de otro cuadro neurológico, y no este paciente que quizás venga caminando a su consultorio, ¿sí? Con daño mínimo. Bien. Por ejemplo, es difícil encontrar el daño axonal difuso en estudios, pero bueno, actualmente ya hay algunos lugares que cuentan con resonadores a 7 Tesla, ¿sí? Donde pueden verificar las lesiones axonales, ¿sí? Este en el polo frontal, por ejemplo, los daños en los axones. En general, la presentación clínica de estos pacientes son con deportistas en general, pero pueden ser trabajadores también. Con concusión cerebral muestran confusión o una expresión vacía posterior a la concusión. Suelen ser lentas sus respuestas y tienen un cambio en el estado emocional que hace más evidente que el atleta esté más confuso. También puede presentar dolor de cabeza, mareos, visión doble o nublada, ¿sí? Borrosa. Durante las primeras horas, y esto es bien el síndrome de concusión, y en general uno no lo ve, salvo esto la guardia, el que trabaje en guardias o en emergencias puede llegar a verlo, o en el lugar del hecho. Se debe recomendar usar cambios en estado neurológico. Se debe hacer diagnóstico diferencial con un hematoma epidural o subdural, un sangrado intracraneal, desórdenes convulsivos, hemorragia sudoagnodia, o también pueden tener un paciente con una migraña inducido por trauma. Tengo un golpe y se activa la migraña. Entonces, una vez que ingresó, es remitido a un centro hospitalario, se debe realizar estudios como la tomografía computada, resonancia o el PET scan, y evaluación objetiva del balance con estudios neurofisiológicos y electrofisiológicos. En general, los síntomas frecuentes, el dolor de cabeza, me siento lento, ¿no? El paciente se dice que se siente lento en todas sus actividades, tiene mucha dificultad para concentrarse, tiene mareo, se siente como que está en una niebla, ¿sí? Como que está todo el tiempo con una niebla, fatiga, problemas de visión, sensibilidad a la luz, disfunción de la memoria y problemas del balance, ¿sí? Eso es bien característico de los de concusión cerebral. Alteraciones cognitivas son muy importantes en estos pacientes y que deben ser evaluadas, además del mareo o vértigo postraumático o el mareo de la concusión. Entonces, el síndrome postconcusional no está claro los límites entre la concusión y este síndrome, como hemos dicho. El primero se limita entre 5 y 7 días, pero puede durar semanas o meses y esto se lo considera postconcusional. En general los síntomas tienen dolor de cabeza, mareo, insomnio, intolerancia al ejercicio, intolerancia cognitiva, síntomas psicológicos como depresión, irritabilidad y ansiedad, problemas cognitivos que implican la pérdida de memoria, falta de concentración, dificultad para resolver problemas, fatiga, sensibilidad al ruido y a la luz, o sea, como una fotofobia, una fonofobia. Bien. Comparado a otras formas de concusión, la relacionada al deporte ha estado menos relacionada al síndrome postconcusional. No sabemos por qué, pero se cree que el deportista con las ganas de retornar a la actividad deportiva tiene menos efectos emocionales y trata de sobrepasarse más rápidamente, y aquellos que han tenido golpes en su trabajo, en general se generan más síndromes postconcusionales. ¿Sí? Bien, y este síndrome, bueno, terapia cognitiva, programa de neurorehabilitación, programa de rehabilitación de ejercicios progresivos supervisados, hay que incluirlo. Bien. Entonces, este es un estudio donde vio que se lo clasificó en migraña vestibular postraumática o vértigo posicional postraumática y desorientación espacial postraumática. Migraña y desorientación espacial tenían distintas anormalidades del Bohr. El vértigo posicional resolvieron con maniobras de BPPV. En general, el 84% de las migrañas demostró una mejoría en los resultados en comparación con el que decía que tenía desorientación espacial. Bien, el déficit de convergencia se ve bastante frecuente en los pacientes con concusión cerebral, por eso hay que trabajarlo. Se puede usar una soguita con diferentes piedritas y el paciente mirar una u otra y haciendo ejercicios de convergencia. Bien, con respecto a la migraña vestibular, sabemos la clasificación del año 2012 del EMPER, que ha modificado la clasificación de la migraña vestibular, que todos pueden acceder a esa clasificación, no vamos a hablar demasiado. Pero los pacientes con enfermedad de Meniere tienen 2 veces más probabilidad de tener migrañas. Los pacientes con migraña sufren de PPV idiopático el doble que los controles. O sea que es frecuente encontrar BPPVs en migrañosos. El BPPV idiopático es 3 veces más común en migrañosos que postrauma. Casi el
70% de los pacientes con migraña experimentan cinetosis. El mareo visual es común en pacientes con migraña. La prevalencia de desorden psiquiátrico es 3 puntos mayor en migrañosos que los controles. Y en general la migraña vestibular comporta el 65% de ansiedad. Bien. En este estudio lo que se vio es que la estimulación vestibular puede comportarse como un disparador de migraña. O sea, un paciente migrañoso le hacen unas pruebas calóricas, el paciente puede desencadenar la migraña. Un paciente con migraña tiene un BPPV, le hicieron las maniobras, hizo nistagmus y vértigo y genera una migraña. O sea que hay que tener mucho cuidado en hacer estímulos vestibulares en pacientes migrañosos porque puede desencadenar la migraña. Se llama migraña vestibulogénica, ¿sí? O sea, con estímulos vestibulares. Bien, estos pacientes, se vio que este estudio, que los pacientes con migrañas tienen nistagmus en las evaluaciones y a veces no son sintomáticos. Por ejemplo, el 100% en este estudio tuvo nistagmus posicionales bajo video Frenzel. Pusieron video Frenzel, hacen las maniobras y encuentran nistagmus posicionales centrales que no son BPPV. Y eso hay que tener en cuenta en la exploración. Con respecto a este trabajo, encontraron mejoría significativa tanto en el DHI, ABC como el Dynamic Gait Index luego de la rehabilitación vestibular, y aquellos que hicieron rehabilitación vestibular y estuvieron medicados para migraña anduvieron mucho mejor que aquellos que no tenían medicación. En este estudio también demuestra que el paciente ha mejorado luego de la rehabilitación vestibular. El grupo postraumático remitió los síntomas en promedio de 7,5 semanas y el no traumático en más tiempo. Bien, esta corresponde también ejercicios de rehabilitación vestibular que encontraron beneficios en la rehabilitación vestibular post-tratamiento, haciendo 15 minutos, 4 o 6 ejercicios 3 veces por día durante 9 semanas, pacientes migrañosos. Este es un estudio nuestro que tenemos, pacientes también han mejorado el DHI en todos los aspectos y en el total, en forma significativa en 30 sujetos, la mayoría mujeres. Y esto es un tema importante que no voy a desarrollar en profundidad, pero sí hay que tener en cuenta que es el mareo crónico subjetivo. Bien, el mareo crónico subjetivo es la sensación de mareo no vertiginoso, mayor a 3 meses, que puede incluir uno o más de los siguientes descriptores. Sensación de cabeza liviana, sensación de cabeza pesada, sensación de inestabilidad, sensación como que en el interior de la cabeza está girando algo, sensación que el suelo está moviéndose debajo de ellos o sensación de disociación del entorno. Son pacientes con hipersensibilidad crónica al propio movimiento o al movimiento de los objetos del medio ambiente, o sea, tienen cinetosis o son mareo visual. Y generalmente se exacerban con estímulos más complejos como el uso de las computadoras, por ejemplo. Son pacientes que más de 3 meses, pero no se evidencia nistagmus, las pruebas en general dan normales. ¿Bien? Entonces, se da más en la adolescencia hasta la vida adulta, mayor incidencia entre los 40 y 50 años y la mayoría son mujeres. En general, el mareo crónico subjetivo tiene antecedentes. El paciente ha sufrido una neuronitis vestibular previa, o ha tenido BPPV, o ha sido enfermedad de Meniere, o ha tenido migraña o síndrome postconcusional, y posterior a eso desencadena el mareo crónico subjetivo. Bien, el mareo crónico subjetivo se puede dar con ansiedad, por ejemplo. Es un mareo crónico subjetivo otogénico, o sea, la enfermedad autoneurológica precipita el trastorno de ansiedad. Es un paciente que no es ansioso, tiene un BPPV, genera una ansiedad. Y eso lleva a un mareo crónico subjetivo. O un mareo crónico subjetivo psicogénico, que es puramente psicogénico. El paciente no tiene ningún antecedente de patología vestibular, no tiene ninguna evaluación anormal y solamente puramente es mareo producto de su ansiedad. Y si no tenemos la interactiva, que esta es la que más se ve, que es el desorden ansial previo, un paciente ansioso que encima tiene un BPPV y eso agrava su ansiedad de base. Entonces, un paciente que no va a ser fácil de manejar, un paciente de BPPV con ansiedad que un BPPV sin ansiedad. Y eso va a generar, el paciente, ustedes le reposicionan las piedritas, anda bien, pero igual sigue mareado, inestable, y son pacientes que necesitan terapia psicológica seguramente y rehabilitación vestibular acompañante. Y recuerden que solo 1/3 de los pacientes tienen mareo psicogénico, la mayoría va a tener un problema real. ¿Bien? Entonces, el mareo crónico también se ve en migrañas y en los pacientes postconcusionales también. El nuevo concepto que se empieza a hablar y se va a incluir es el que se vio en el 2014, que es el Persistent Perceptual Postural Dizziness o PPPD, o el mareo postural perceptual persistente, que cambia la definición del mareo crónico subjetivo y es muy parecido, pero se está hablando mucho más de esto hoy actualmente y esto hay que tenerlo en cuenta y que anda muy bien también con rehabilitación vestibular.
¿Sí? Pero básicamente el abordaje es la rehabilitación física, el tratamiento farmacológico tanto del paciente post-concusión y migraña vestibular y terapia cognitiva y psicoterapia. Bien, estas las drogas en general, los inhibidores de recaptación de serotonina generalmente funcionan en los pacientes con mareo crónico subjetivo. Y el PPD es una disfunción generada por una interacción psíquica y somática, lo que afecta en su mayoría a mujeres, más en el grupo de menopausias, con una alta asociación con trastornos metabólicos y migraña. Los principales factores desencadenantes del PPPD son los conflictos visuales, movimientos de cabeza, el estrés y la falta de sueño. Una terapia adecuada confiere un buen pronóstico y se encuentra hasta un 70% mejoría en los pacientes. Entonces, es un concepto nuevo a tener en cuenta cuando vean pacientes mareados, que más de 3 meses con síntomas de mareo, pensar en el mareo crónico subjetivo. Generalmente los migrañosos y los postconcusionales lo van a tener y esto sabemos que con rehabilitación y terapia lo pueden llegar a manejar. Entonces, en resumen, los pacientes postconcusional cerebral pueden referir vértigo o mareo, cefaleas, inestabilidad, embotamiento, cabeza liviana, etc. Vértigo postraumático o concusión cerebral, o ambas. ¿Sí? O sea, sabemos que una concusión puede tener un BPP asociado o puede tener una falla vestibular unilateral, además de los síntomas cognitivos, falta de memoria, concentración. Si tiene un BPPV, sabemos que las maniobras de reposicionamiento es lo que hay que hacer. Si tiene una falla vestibular aguda, la rehabilitación vestibular. Pero si también, en el caso de las migrañas vestibulares, no solo alcanza con rehabilitación vestibular, sino con una dieta adecuada para los pacientes migrañosos y también con una medicación coayudante. ¿Sí? Y la concusión cerebral, rehabilitación con terapia cognitiva, también es importante porque tienen bastantes alteraciones cognitivas estos pacientes. Y el PPPD, la rehabilitación vestibular más psicoterapia va a ayudar a estos pacientes. Muchas gracias por su atención.